Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, atento hoy con este video porque te voy a comentar 10 cosas que tienes que hacer cada vez que va a salir una nueva dificultad en Diablo Immortal. Si te tienes que preparar para la siguiente dificultad, este video es para ti. Ya sé que quizás ya no te da tiempo prepararte para el Averno 2 que ya va a salir, pero desde ahora te puedes preparar para Averno 3 y ya las vas a conocer para que no te vuelva a pasar lo que esta vez. El primer consejo que te voy a dar es que 2 semanas antes de hacer el cambio de dificultad, te pongas a farmear en ese nivel de dificultad, sobre todo si ya tienes el índice de combate. Por ejemplo, en Averno 3, el nivel que requerimos es 500, ¿no? Nosotros vamos a tener 400 ahora cuando ya estemos en Averno 2 y justo antes de llegar a 500, lo mejor que podemos hacer es ponernos a farmear en este nivel de dificultad. ¿Cómo sabemos en el nivel que se encuentra el servidor? Venimos acá en esta flechita y nos dice el nivel de paraón del servidor. Cuando el nivel de paraón esté en 480, por ejemplo, para el caso de Averno 3, ya tenemos que cambiar de dificultad y ponernos a farmear para tener equipamiento listo para ese nivel. Lo segundo, intentar guardar estos objetos que te dan generalmente en eventos y demás, y también los cofres, las cajas de equipo misterioso, todos estos objetos que se pueden reclamar cuando tú quieras y se almacenan en tu inventario, guardarlos para en el momento en el que justo tocas, por ejemplo, nivel 400 para ahora Averno 2, bueno, pues nada, los abres en ese momento. Lo mismo con Averno 3, por ejemplo. Ahora empiezas a acumularlos hasta que llegues a nivel 500. Y en nivel 500 los abres todos, incluyendo los de set verde, los objetos de conjunto misterioso. Los más importantes, en mi opinión, para guardar en ese momento, para ese momento de cambio de dificultad, son los verdes. Estos de acá, incluidas las cajas, creo que también te pueden ser útiles cuando Blizzard saca nuevas esencias. Y bueno, en ese caso también puedes coger y abrirlos. Pero los verdes sí o sí, te recomiendo que los guardes para el siguiente nivel de dificultad. El tercer consejo que te voy a dar es que guardes 99 flores. Tú vas acumulándolas durante todo el nivel de dificultad de ser posible hasta que tengas 99. Cuando tengas 99, bueno, usas y siempre trata de mantenerte en una marca cercana a 99 porque cuando llegues al nuevo nivel de dificultad, usar todas estas flores te va a dar mucho equipamiento que vas a necesitar inmediatamente, como es equipo legendario y también los materiales de oficio que te ayudan a crear set verde que definitivamente vas a necesitar en el nuevo nivel. El cuarto consejo es que guardes, de ser posible, 3 días de calabozos. ¿Por qué? Porque recuerda que todos los días tú puedes hacer 3 calabozos y te van a dar garantizado una pieza de set verde. Si tienes 3 días, ¿no? Acumulados para cuando llegues al nivel exacto en el que ya estás en la nueva dificultad y te dan el nuevo equipamiento, oye, vas a ayudarte muchísimo con 3 set verdes extra para que tu personaje pues tenga ese camino recorrido ya. El quinto consejo que te voy a dar es que guardes bastante oro, suficiente oro, millones de oro de ser posible, para que al menos durante los primeros días, las primeras semanas, le pueda venir a comprar a Jakin la mayor cantidad de armas misteriosas y armaduras principales misteriosas posible. Recuerda que con las 10 primeras te va a salir en este precio cada arma y cada armadura principal misteriosa. Jakin tiene una probabilidad muy alta de venderte equipo legendario. Entonces, renta muchísimo tener suficiente oro para comprárselo justo iniciando la dificultad que vas a necesitar tanto el equipamiento para estar duro. El sexto consejo que te voy a dar es que tus esencias de terror 2 semanas antes las guardes. ¿Por qué? Porque ahora puedes acumular 2 semanas de recompensas de este equipamiento de alta calidad. Cuando tú llegues a tu nuevo nivel de dificultad, dígase por ejemplo para Averno 3 a nivel 500, tú vas a poder usar tus 20 esencias y además por usar 10 y 10 más, porque se acumula 2, puedes obtener el equipo de alta calidad que recuerden que da muchísimo índice de combate. Entonces te recomiendo que no las gastes hasta que ya llegues al nuevo nivel. Recuerda, de ser posible, guarda 20 y acumula 2 semanas. El séptimo consejo que te voy a dar tiene que ver con la experiencia. Y en la última semana, antes del cambio de dificultad, es muy difícil subir el personaje rápido de experiencia y llegar al nivel. Entonces, para ello, vamos a usar estrategias como acumular los puntos del pase. Los puntos de actividades que normalmente nosotros reclamamos por hacer mazmorras y demás y crecer en el pase, los guardamos en este caso. ¿Por qué? Porque nos van a dar muchísima experiencia en esa última semana que necesitamos ese último empujón para llegar rápido al último nivel de dificultad y por supuesto desbloquear los beneficios, ¿no? De equipamientos y demás para poder equiparnos los equipamientos nuevos. Llegamos al consejo número 8 y en este caso te voy a recomendar que el Inferlicario, por lo menos la siguiente dificultad que te toca, por ejemplo, ahora mismo estamos en Averno 2, ¿no? Pues el Averno 3, en este caso, en el siguiente, no lo hagas hasta que estés en la última semana antes de pasar, por ejemplo, a Averno 3. ¿Por qué? Porque en esa semana vas a obtener una bonificación de experiencia por hacerlo. La primera vez que uno hace el Inferligario, un nuevo nivel de dificultad,
nos dan un paquete jugoso de experiencia y guardarlo para la última semana nos va a ayudar con el empujón que necesitamos. Así que el nivel de Averno 3 no lo hagas por primera vez hasta que ya falte solo una semana para pasar a ese nivel de dificultad y así obtienes la experiencia que te comenté. El siguiente consejo que te voy a dar es el número 9. Tiene que ver con la fisura de desafío. ¿Y qué pasa? Si has guardado algunos niveles de fisura de desafío por las razones que sea, este es un buen momento. La última semana, antes de pasar de dificultad, es un buen momento para hacerlos porque estos niveles vienen con un paquete de recompensas de experiencia bastante importante también y te va a ayudar en el último empujón. Así que las fisuras de desafío, si las puedes acumular, aunque sea 10 más o menos, te van a ayudar muchísimo con la experiencia en el último momento. Llegamos al consejo número 10, que es el último de este video, y es que te fijes mucho en los eventos antes de reclamarlos, porque a veces te dan equipamiento, como es el caso de este último evento que pusieron, y este equipamiento lo puedes reclamar en tu nuevo nivel de dificultad. Por ejemplo, ahora yo cuando llegue a nivel 400 es que voy a reclamar todas estas recompensas para obtener equipo de la nueva dificultad, pero puede pasar que otros eventos te den también recompensas de equipo legendario o de CP que te interese usarlos en el nuevo nivel de dificultad. Así que atentos y no los uses, guárdalos, verifica bien, porque esto también te puede ayudar a tener mejor equipo y estar listo para el siguiente nivel. Gente, y poco más que añadir. La verdad es que estos son 10 consejos que me parece que son muy útiles para todo tipo de jugadores. Ya sé que quizás en el nivel de dificultad de Averno 2 no los puedes tener todo, pero desde ahora te puedes preparar para Averno 3. Igual, ya lo tienes en el radar, ya no se te va a olvidar y de todas maneras más adelante puedes regresar y refrescar los conocimientos de este video. Ya, suscríbete al canal, déjale un me gusta, por favor, déjame en los comentarios si es que tú usaste alguna de estas estrategias, ¿no? Para prepararte o si conoces alguna otra y así complementamos un poquito más el video. Te voy a dejar este video por acá que está muy bien, en el que te hablo sobre una build para cruzado solo para eventos PvP y que es totalmente free to play, o sea, llegar a esa build es realmente fácil y bueno, nada, a mí me fue muy bien, así que nada, te recomiendo que lo veas y ya, es todo.